modo, hermanos, recuerden los anuncios que hicimos oficial. Estamos entonces pidiéndole a nuestra hermana María. Hoy es el último día de prédica que ella va a tener acá en nuestra iglesia. Luego estará retornando nuevamente para otro lugar. Así que estamos pues contentos de que estés en medio nuestro. Gracias por todo este tiempo que has estado compartiendo con nosotros, por toda la palabra. Creo que muchos hermanos han sido edificados de una manera u otra en los diversos temas que has tocado, y estamos agradecidos que Dios te ha estado usando por esto. Nos comprometemos a orar por ti para que Dios te siga usando, y en cualquier latitud a donde Dios te lleve en estos próximos días que han de venir, pues que ahí esté el respaldo del Señor y la protección de Dios sobre tu vida. Y esperamos que nos extrañes también, ¿eh? Sí. Gracias. Para mí también es un honor haber estado tanto tiempo entre ustedes. Digo, tanto tiempo. Porque ya yo digo a veces, bueno, cansé a Osi. Cansé a Víctor, que tiene que dar muchos viajes para allá, y a veces, aunque parezca que no, pero la diferencia cultural crea algunos baches y algunas tensiones, y uno dice, ay, pero estaré haciendo que me entiendan o no me entiendan. Bueno, les invito a que todos se sienten esta mañana. Y les voy a pedir ayuda. Les voy a pedir que no se dejen entretener. Eso se los pido siempre. Porque para mí es muy importante mirar la cara. Una de las cosas buenas que hay en Escandinavia es que cuando la gente se habla, se mira la cara. No, eso de hablar así, mirar, eso no, eso es un poco raro. Y entonces, por eso, para mí, cuando yo hablo con ustedes, tener esa empatía mirando a través de los ojos es importante. Les voy a pedir que no se dejen distraer por nada ni por nadie. Oremos, Señor, de una manera muy especial. Toca a este joven que ha pasado tanto tiempo haciendo las filmaciones, y bendícele, pero bendice a muchos a través de él. No sé cuánto él se dará cuenta de cuán importante es ese ministerio, que puede ser hasta de un alcance mundial. Porque tú puedes usar un pequeño vídeo para llegar a lugares donde ni él mismo puede llegar, ni el predicador puede llegar. Oramos por esa cámara para que Satanás no vaya a meter sus manos. Por el tema que voy a dar hoy, que hay mucho desconocimiento en cuanto a lo que voy a explicar. En el nombre de Jesús. ¿Estás filmando ya? Ah, ok. Yo pensaba que tenía que ver una luz roja, pero como no la veía, yo decía, no está funcionando. Miren, no me gusta centrarme en las tinieblas. Hay una iglesia en el Apocalipsis que el mensaje a esa iglesia por el ángel de Dios era de reprensión. Porque esa iglesia se centraba en dar como estudio lo que ellos llamaban profundidades de Satanás. El Señor no nos ha mandado a estudiar las profundidades de Satanás, sino las profundidades de nuestro Mesías, de nuestro Dios, amén, creador de los cielos y la tierra. Amén. A estudiar las profundidades de la cruz. Pero al mismo tiempo dice la Escritura, cuando Pablo hablaba acerca de las maquinaciones del enemigo, decía, no desconocemos sus maquinaciones. Y una de las cosas características de la iglesia actual es que desconoce las maquinaciones del enemigo muchas veces. Y también decía, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hoy el tema que voy a dar, yo sé que algunos tienen persecución por causa de este tema. Y el pastor, sin saber, cuando él adoraba aquí, él no sabía que él
aunque él estaba diciendo algo que para él es muy normal, pero él también estaba dando una palabra profética que está en las escrituras, porque él decía las naciones y el consejo de las naciones. ¿Sabían ustedes que el consejo de las naciones, que es la ONU, está en la Biblia? ¿Él lo sabía? ¿Sí? Si yo les dijera dónde está eso, ustedes me lo pueden buscar, el consejo de las naciones, pero está en la Biblia. Recuerdo en una ocasión, yo estaba visitando la iglesia en Finlandia y estaba de visita un amigo, un pastor judío, Ángel Gerber, y él estaba exponiendo el tema. Y de repente allí, mientras él ya, cuando terminó de predicar y se estaba orando, yo abro así la Biblia, así, al azar, y allí me encontré el Consejo de las Naciones. Y fue una cosa así de parte de Dios. Cuando, ¿se acuerdan Jeremías? Cuando no quiso hablar, pero había un fuego dentro que no lo podía contener, pues yo quise dar ese versículo y sin querer se me abrió en otra página, sin querer. Y ahí también estaba el Consejo de las Naciones. ¿Por qué? Porque las naciones toman consejo secretamente para conspirar contra un pueblo. Y lo que les voy a enseñar hoy tiene que ver en parte con eso, pero tiene que ver con ustedes también. Porque algunos van a decir, no, eso no me toca a mí. Eso es para Europa y eso además está por llegar acá. Y eso me hace ver solamente que a veces estamos un poco desinformados de en qué contexto nos estamos moviendo. Y no sabemos lo que está ocurriendo alrededor. A mí me gusta, les decía, predicar y enseñar más sobre el Señor y sobre la cruz. Pero en ocasiones como hoy voy a tener que, sin dejar una cosa, hablar un poquito también de algo que está ocurriendo en el mundo, que se llama el islamismo, el islam, y que es un fenómeno. Yo sé que algunos están interesados en oír el tema y otros dirán, ¿qué cosa es eso? ¿Y qué cosa? Yo voy a tocar hoy nombres como ISIS, EI, que son cosas similares, califato, y tal vez alguna de esas cosas digan, no, eso no es tan importante para mi salvación, pero sí es importante porque muy pronto te va a tocar. Y yo hice lo mejor que pude, un resumen sobre eso. A lo mejor no lo puedo tocar todo, pero sí quiero no centrarme de todos modos en las tinieblas, aunque voy a tener que mencionar de todos modos, porque ustedes quieren saber qué es y qué está pasando en el mundo. Vengo precisamente de un contexto donde también la gente duerme. Cuando digo la gente, yo me refiero a la iglesia. La desinformación en los medios, desinformación y la manipulación mediática, eso es a nivel mundial. A nivel mundial hay eventos que no se conocen, que la televisión no habla sobre esos eventos. La televisión y cuando habla no habla claro. Y los que parecen malos son los buenos y los que parecen buenos son los malos. Porque todo está muy manipulado. Y yo miro la política así. Yo no miro la política como que, ay, este gobernante es bueno, ay, este es malo. No, yo miro la política de esta manera. Hay principados y potestades en las regiones celestes que son dominadas por el príncipe de este mundo. Y esos principados y potestades en las regiones celestes gobiernan en diferentes áreas y están perfectamente organizadas y estructuradas. Y usan a personas de carne y hueso. Eso es lo que es para mí la política. Para mí no que si el partido este o que si el partido el otro, no. Para mí yo miro todo lo que está ocurriendo a nivel mundial en cada país con el prisma de más que un asunto político, un asunto espiritual.
Amén. Y todas las cosas están concatenadas y relacionadas. No se vayan a creer. Y muchos, voy a hablar así, aquí no hay muchos pastores, solamente uno, Víctor. No sé si hay alguno más y yo no conozca. Pero voy a hablar también para pastores, porque pienso que después ustedes van a compartir esto con algunos hermanos pastores y porque también lo voy a poner en la internet. Pero especialmente a los pastores de Cuba que están soñando, sueñan con que un día venga un gran avivamiento a esta nación. Y sueñan con que, se abran puertas y va a venir Billy Graham, y va a venir este, y va a venir el otro, y se va a ver un gran avivamiento acá. Miren, dejen de soñar y pongan los pies sobre la tierra, pastores. El tiempo para Cuba es ahora. Y se aprovecha o no se aprovecha. Muchos países en Latinoamérica tuvieron oportunidad y no lo aprovecharon. Ahora tienen un papa latinoamericano. ¿Que sabían ustedes que los líderes, tradicionales líderes de la iglesia evangélica, como Luis Palau, apoya a ese papa latinoamericano? Entonces hay muchos líderes que están apoyando ya al catolicismo, que están diciendo volvámonos a la autoridad del Papa. ¿Sabían eso? Entonces, no es casualidad. Algunos ingenuamente dicen, hoy el Papa está visitando Cuba, hoy está ocurriendo esto, está viniendo la visita del patriarca ortodoxo Kirill a Cuba, tener una reunión con el Papa. ¿Y por qué a Cuba, una isla tan pequeña? ¿Y por qué de repente Obama nos está visitando acá en el país? O sea, muchos eventos que ustedes mismos dicen, qué extraño, ¿qué está pasando? Pero es que a veces queremos entender fenómenos mirándolos así como una célula, por un microscopio, y entender a plenitud todo ese fenómeno sin entender los planes proféticos del Dios de Israel, que es nuestro Dios. Y sin entender el papel importante dentro de la profecía que tiene Israel. Y incluso hay un espíritu antisemita colado dentro de las iglesias a nivel mundial, que abre la puerta a todo tipo de herejía y que abre la puerta Aclara antisemita. a antisemita. Bueno, Víctor, cada vez que ve así me aclara. Antisemita, un espíritu antisemita, es un espíritu contra Israel. Es un espíritu contra la nación de Israel. Mira, si no te has enterado y tú has recibido a Cristo, el Mesías de Israel, al Dios de Israel dentro de tu corazón, tú tienes dentro al Dios de Israel. Amén. Un judío circuncidado al 8º día está viviendo dentro de ti. Y eso es lo que te hace a ti también judío circuncidado. Y dice la Biblia que nosotros hemos sido circuncidados, el prepucio pecaminoso carnal, por medio de aquel que es la circuncisión. Y que de un solo, dice, que él, de un solo hombre, que es Jesús, hizo de dos pueblos que estaban enemistados, los amistó por medio de sí mismo. Significa que si no te has enterado, has sido injertado en el Dios de Israel, pero has sido también injertado en el pueblo Israel. Por lo Aleluya. tanto, eres un israelita. Aleluya. Pero el espíritu antisemita, antijudío es muy sutil dentro de la iglesia. No, yo acepto al Dios de Israel, pero
ahora yo soy el Israel espiritual. Nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual. El otro no, porque el otro no recibió al Mesías. Error, porque dice la Escritura, léanse la carta a los Romanos capítulo 9, 10 y 11, ha desechado Dios a Israel en ninguna manera. Amén. Dice que lo temporalmente, entonces quiere decir no eternamente, le ha echado así un poquito al lado para decir, vengan ustedes los gentiles para provocar a celos a Israel, y además para provocar, para mostrarles a ustedes mi misericordia, a ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios, porque han sido injertados en el Dios de Israel y han sido injertados en la nación de Israel. Entonces, la próxima vez que estén dando una noticia, la próxima vez que se esté hablando del conflicto del Medio Oriente, tiene que decir, hoy ahí están hablando de mí también. Ahí están hablando de mí. No te excluyas. Ay, sí, bendigo a Israel, pero es que es por la gracia y la misericordia de Dios. Te injertó temporalmente, te injertó en aquel que fue desplazado temporalmente, pero que dice la Escritura, y luego todo Israel será salvo. ¿Y qué dice Pablo? Y si has sido injertando tú, siendo olivo silvestre, tú no eras parte del olivo verdadero. Sin embargo, por misericordia, Dios te injertó en el olivo verdadero. Dice entonces, no te jactes sobre las ramas. No te jactes sobre la rama. El Señor nos manda no jactarnos sobre Israel. No creernos. Eso es un espíritu antisemita. Muchos sin saberlo, lo han abrazado. Muchos han creído, nosotros somos el Israel espiritual. Esa es la teología de reemplazo, que la iglesia ha reemplazado a Israel y ahora solamente la iglesia es el pueblo de Dios. No, porque dice que el llamamiento, los dones y el llamamiento del Señor son irrevocables. Amén. Y Él llamó a los patriarcas, llamó, que dice, en Abraham. Que será dada descendencia. En Abraham, nosotros al creer hemos sido injertados en Abraham, los hijos de la fe. Es en Abraham, y en Abraham, Abraham, Isaac y Jacob, Dios dio las promesas de una manera perpetua, y el plan es con Israel. De hecho, la iglesia predica el rapto. ¿Para qué es el rapto? Porque va a venir un momento que ningún humano va a tener, y créanme que es bien pronto, donde esconderse en cuanto se establezca, o de una manera muy oficial, el anticristo que se va a establecer. No tendrá el ser humano donde esconderse. Entonces, miren, si el Señor no quitara la iglesia de aquí, mamá mía, qué problema, porque nadie va a tener donde esconderse. Entonces, y porque dice la Escritura, eso lo dice en el capítulo de Apocalipsis 13, ¿sabían que hay iglesias que no estudian Apocalipsis? Porque dicen que es un libro muy complicado, es un libro simbólico, es un libro que no es para este tiempo. Mira, qué herejía. Cuando dice Juan, bienaventurados todos los que oyen y leen las palabras proféticas de este libro. Lo que pasa es que para entender Apocalipsis también hay que entender la clave. Y la clave para entender Apocalipsis, no sé si yo pueda tener tiempo sobre eso hoy, antes de tocar a los islamistas, porque es que el pueblo de Dios se ha hecho tarde para oír y para entender la profecía. Solamente que tienes que leer un versículo del Antiguo Testamento y dice, hoy esto es para mí, la iglesia. No, eso no fue para ti, la iglesia, eso fue para Israel. Aunque nosotros como iglesia podamos disfrutar de muchos de esos beneficios, pero el Antiguo Testamento se escribió básicamente para Israel, y las profecías son para la nación de Israel. Y cuando acontezca el rapto de la iglesia,
porque va a venir un momento, la gran tribulación. Miren, no tribulación. Algunos dicen, no, como yo conozco a alguien que está predicando que ya estamos en medio de la tribulación. Miren, siempre ha habido tribulación, pero es en la escritura se le llama la gran tribulación, y dice como no ha habido ni habrá nunca, y es en la gran tribulación a mitad de la semana 70, y estamos en la semana 69. A mitad de la semana 70 dice que se mandará a marcar a todo ser humano con una marca debajo de la piel, sin la cual no podrán ni comprar ni vender. ¿Cómo pagaría la factura? ¿Cómo harían, cómo comerían si no tienen la marca? Entonces va a ser un tiempo. Yo sé que algunos me miran así raro porque se han quedado muy desinformados, y a otros se van a dormir y se van a perder. Procura, pídele al Señor, Señor, despiértame. Entonces, como para ese tiempo va a ser muy difícil para la iglesia, el Señor la va a sacar. Y en ese tiempo de la gran tribulación, los planes de Dios son con Israel. Y no es la iglesia que de manera petulante a veces anuncia que es la iglesia quien va a predicar el evangelio. Lo dice bien las escrituras en el libro de Apocalipsis, que es el libro profético que mejor describe ese momento. Van a ser 144,000 testigos, que tampoco son lo que los testigos de Jehová llaman de manera petulante que son ellos. No, son 144,000 judíos, incluso vírgenes que nunca se han casado, y que van a predicar al Mesías de Israel durante ese tiempo de la gran tribulación. Y habrán también los dos testigos. Eso es un resumen así rapidito que les estoy explicando, porque yo no les quiero hablar del islamismo si ustedes no entienden el contexto. Y si ustedes no entienden el plan profético de Dios y el contexto, el plan también de Dios durante ese tiempo para Israel. Miren, siempre ha habido gran discusión. ¿De dónde viene el anticristo? ¿Quién va a ser el ejército del anticristo? Y en la Biblia hay unos nombres que para colmo nos confunden. Cus, Gog, Magog, Tubal, Mesec. Y decimos, ¿quiénes son ellos? Porque Satanás se ha dado a la tarea hasta de cambiarle el nombre a muchas naciones para que no puedas entender profecía. ¿Quién es Gog y Magog? ¿Quién es Tubal y Mesec? ¿Quién es Fut, Gus, Cus, Gomer, Fut? ¿Quiénes son ellos? Nosotros decimos, bueno, está en la profecía de Ezequiel, capítulo 38. No lo busque, estudien eso, porque no les voy a dar un versículo, pero sí anótenlo. Ezequiel 38, una profecía de la gran derrota que van a tener todos los enemigos de Israel. ¿Oyeron eso? Todos los enemigos de Israel, todas las naciones, todos los pueblos que odian a Israel de todo su corazón, van a ser destruidos. Y el Señor mismo le va a tender una trampa. Por ejemplo, Gog y Magog. Ahí hablando de Gog, el príncipe de Mesec y Tubal, que ya se sabe, proféticamente hablando, siempre se ha hablado que ha sido Rusia. En algún momento va a mirar a Israel. Eso es lo que habla Ezequiel 38. Iba a decir, uy, una nación próspera. Se los voy a parafrasear, pero cuando lo lean van a ver que eso es lo que dice allí. Una nación que estaba dispersa. Una nación que había sido dispersa, crecían solo espinos en su tierra. Ahora regresaron, viven de manera próspera.
están viviendo tranquilos y confiados contra esa nación que no tiene ni muros. Vengo contra ella. Pero lo que no sabe el príncipe de Gog es que Dios mismo lo va a traer. No lo digo yo, lo dice la Escritura, porque ahí no hay ninguna palabra que esté de más. Y no me gusta hablar lo que no está en la Biblia. Dice que Dios mismo es quien le va a tender la trampa. Y lo va a traer con todo su ejército. Y miren, ¿de dónde es? Persia. Eso no es de Europa. Por eso muchos dicen, bueno, Alemania, este país, el anticristo viene de allí, el ejército viene... Ahora yo mucho tiempo no entendí eso. Porque hay mucha discusión, hasta que el Señor me lo reveló. Hay mucha discusión en que si el anticristo viene de Europa, que si viene del Oriente Medio, que si Babilonia es en el Oriente Medio, o que si no, que si es en Europa. Y todo eso tiene relación contigo y con tus hijos también. Y es así que cuando el Señor, sigo con esto para que no se me vaya la idea, cuando el Señor atraiga a todos sus enemigos, porque yo no quiero hablar de sus enemigos, sino primero hablo de sus derrotas, de las derrotas que van a sufrir todos sus enemigos. Van a venir a Israel atraídos por el Señor, y allí el Señor mismo va a pelear contra ellos. Gog y Magog, Gog, el príncipe de Mesec y Tubal, va a venir, aunque viene del norte, viene con Persia. ¿Quién es Persia? Levante la mano si alguien aquí sabe quién es Persia. A ver, el pastor. ¿Alguien más, además del pastor, sabe aquí quién es Persia? Entonces, cuando vean la noticia en el noticiero, no sabe, te pasan gato por liebre y no entienden la noticia. Persia es el actual Irán, uno de los enemigos más potentes de Israel. El antiguo presidente de Irán, Ahmadinejad, miren cómo él concibe la paz. Él dijo, tenemos que borrar a Israel del mapa. Las Naciones Unidas, todos los pueblos vienen a consenso a decir, bueno, eso es lo que se ve en la televisión. Bueno, queremos la paz, un estado junto a otro estado, viviendo en paz y armonía. Pero estos tienen otro lenguaje escondido, que es vengamos y destruyámoslos. Pueden leer Salmo 82, Salmo 83, ustedes van a ver allí cómo se confabulan. Vengamos y destruyámoslos, pero ellos van a ser destruidos, todos. Pero ellos también van a asediar antes a los judíos y a los cristianos. ¿Por qué? Porque si eres cristiano, eres judío. Si no te has dado cuenta, Satanás sí se dio cuenta. Si tú no te has dado cuenta de que el islamismo quiere tu cabeza, Satanás es el rapto que lo planeó. Y estaba conversando con un pastor y él me decía a mí, ustedes saben, se estaba construyendo la mezquita en La Habana, 2 grandes mezquitas en Cuba. Y en una de ellas que se estaba construyendo, ¿sí? Explícales qué es mezquita. Ok, mezquita. Gracias, Víctor. Mezquita es como para nosotros el templo donde nos reunimos. Para ellos el lugar de reunión o templo se llama mezquita. Y se estaba construyendo la mezquita y estaba allí el jefe de la obra, un musulmán, y entonces viene aquel cubano, cristiano, ingenuamente,
con el mensaje que siempre damos a la gente: Cristo te ama, Él murió por ti en la cruz. Miren, ellos se ríen de esos mensajes. Primero usted tiene que entender cómo piensa un islamista antes de predicarle. Él quiere su cabeza. Y él cree que la fidelidad a su Dios es arrancarle a usted la cabeza. No sea ingenuo. Si él no le arranca a usted la cabeza, él está dejando de ser fiel a su Dios. Y él lo considera a todos ustedes y a todos los judíos infieles. De hecho, en el mismo Corán, que es el libro, así como nosotros tenemos la Biblia, el libro sagrado de ellos, en el Corán está escrito que los judíos son cerdos, animal repugnante, porque al igual que los judíos, ellos no comen cerdo, lo tienen por inmundo. Los judíos son cerdos y los cristianos son perros. ¡Qué casualidad! ¿Por qué nos ligan a nosotros con los judíos? Porque eres parte de Israel, porque eres judío, porque el judío de judíos vive dentro de ti. Y si no te consideras judío, no tienes al judío viviendo dentro. Pero si tienes al judío de la cruz viviendo dentro, eres judío. Porque no puedes ser nada separado de él. Ni puedes hacer nada separado de él. Entonces, ya les digo, nosotros los cristianos a veces no tenemos muy clara nuestra función, nuestra meta, ni lo que Dios quiere, pero ellos sí. Ellos quieren tu cabeza, porque ellos creen que también su Dios, Allah, quiere tu cabeza, y que su enviado, Mohammed o Mahoma, quiere tu cabeza, y que el Mahdi, que es quien va a traer la paz a nivel mundial, para ellos se llama el Mahdi, quiere tu cabeza, porque el Mahdi no viene hasta que no te arranquen la cabeza, o te conviertes o te arrancan la cabeza. Y cuando este cristiano le predicó y le dijo: Cristo te ama, Él murió por ti en la cruz, lo miró, y cuando terminó de predicarle, le dijo: tú te salvas, que todavía tienes la cabeza sobre tus hombros, porque vives en este país. ¿Saben por qué? Porque los musulmanes, mientras son minoría, tratan de mostrar su mejor cara para que tú no sepas lo que ellos hacen en oculto. Entonces, bueno, una religión de paz. Allá en Suecia, donde he vivido, ellos están ya, tienen su mezquita también, una ciudad súper pequeñita que hay de todo. Allí también tienen su mezquita. Y ellos reparten unos tratados muy lindos por fuera, con una palomita blanca volando, y dicen: religión de paz. Pero miren, ahora con la entrada de islamistas a Europa, que les quiero dentro de un rato, esto es una introducción. Si con la entrada de los islamistas a Europa, yo espero que Dios Señor, tonifícales el estómago a mis hermanos hoy. Porque si me invitan a ese tema, yo no les puedo hablar de islamistas así. Porque entonces ustedes lo que se van a hacer es a centrar en las tinieblas. Entonces, ¿qué están haciendo ellos ahora? Ellos están poniendo una N en árabe. Le están escribiendo la N en árabe, una letra Nun. Yo creía que traía con qué escribir. Sí. Ellos están escribiendo en muchos lugares en Suecia, en la parte afuera de las casas o de los restaurantes, aquellos que son cristianos, le están escribiendo. Ellos escriben, son lenguas semíticas. Lo mismo la lengua hebrea que la lengua árabe, porque son descendientes de Sem. Por eso escriben de derecha a izquierda. Entonces, de derecha a izquierda,
Les voy a dibujar aquí la letra Nun. Ellos pintan la letra Nun fuera de algunos edificios, diciéndoles, aquí vive un nazareno, hay que arrancarle la cabeza. Y escriben en sueco fuera, converter el dö. Eso quiere decir, conviértete o mueres. Y mientras tanto, la iglesia está soñando con un gran avivamiento que fue pronosticado hace mucho tiempo, muchos años, de que ese avivamiento va a venir a la iglesia. Y por ejemplo, allá es increíble, los templos están vacíos. Una iglesia grande allá tiene 29 miembros. Y eso es una iglesia grande. Y entonces están vacíos y siguen diciendo, oh Señor, el avivamiento que va a venir a través de aquel hermano de pullover azul y raya, se va a llenar el templo. Pero mientras ellos dicen esta profecía, los islamistas, el califato del ISIS está metido en Europa y están haciendo mezquitas y la gente se está convirtiendo. Y no ha llegado a Cuba, ¿verdad? ¿A Cuba no ha llegado? No. Miren, en Cuba están desde el 2002. Desde el 2002 están en Cuba. Han tenido muchas casas cultos y ahora 2 mezquitas enormes que van a ser financiadas por Turquía. Algunos dirán, ¿para qué yo voy a ver noticias si al cristiano no le debe interesar la noticia? No, no mires la noticia como la mira el converso que vive al lado tuyo, que está diciendo, ay Dios mío, ¿quién me diera una balsa para irme y estar en un lugar seguro? No, porque están pensando en lo económico. No miren la noticia así. Mira la noticia desde otro ángulo. Mira la noticia desde el punto de vista profético. ¿Qué es importante saber de esa noticia? ¿Qué es lo que yo, que no soy ciego como mi vecino del lado, puedo aprovechar de esa noticia? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Cuál es el momento profético que estoy viviendo? Así es que el cristiano tiene que ver la noticia. Porque cuando tú haces así, Dios te va a revelar cosas que no sabe tu vecino, que no lo ha dicho la prensa, ¿entienden? Estamos dormidos. Entonces, debemos mirar la noticia. Y debemos ver qué momento es el que estamos viviendo. Y debemos decir, Señor, ¿qué cosa es eso que está pasando? Porque si no, no lo entendemos. Ay, les decía, Turquía, ¿por qué le hablaba de la noticia? Porque Turquía está financiando y va a seguir financiando eso. Y es posible que se involucren otros. Y ahora voy a preguntar, ¿quiénes vieron? Aquí en Cuba, me levantan la mano. ¿Quiénes vieron la noticia de cuando el presidente turco dijo que los primeros que estuvieron en Cuba no fue Cristóbal Colón? Los primeros que estuvieron en Cuba fueron los musulmanes, y que allí en los escritos de Cristóbal Colón habían unos templos, unas construcciones que son similares a las mezquitas. ¿Quiénes oyeron esa noticia? Nadie. Sigan las noticias, porque eso se publicó. Entonces, lo que nos están haciendo creer entre bambalinas es esto: que Cuba tiene derecho a tener mezquitas, porque lo primero que vio Cristóbal Colón, como cuando llegó a Cuba, no fue una isla verde, bonita, virgen, no, fue unos templos, mezquitas, unas mezquitas, unos templos musulmanes. ¿Sabían ustedes que en Cuba actualmente hay están bien organizados los islamistas en Cuba en una liga Islamista Cubana, LIC? Son las iniciales. ¿Sabían eso?
conocen el nombre de su presidente. No conocen eso, ¿verdad? Conocen que ya es una religión oficial en Cuba. No lo conocen, ¿verdad? Conocen que está dentro de, están, ¿cómo decirle? La religión islámica está en Cuba reconocida de manera oficial por el gobierno, de manera jurídica, están absolutamente legales. Muchas casas culto no lo están. Pero además hay denominaciones, hay iglesias en Cuba que llevan 50 años. Llevan 50 años y no han crecido. Pero en Cuba ha habido más de 10 mezquitas funcionando en casas, templos. El jefe principal se hace llamar el imán Yahya. Se hace llamar el imán Yahya. Y el imán es alguien de autoridad religiosa. Se llama Pedro Lázaro Torres. No sabían eso. Imán Yahya, presidente de la Liga Islámica de Cuba, tiene 63 años. Eso fue en el 2014, cuando le hicieron la entrevista, y es de tendencia sunita. Eso me obliga a hablar un poquito, sí, por arriba, de qué cosas son los sunitas y quiénes son los chiitas. Porque son los dos grupos fundamentales, aunque hay otras divisiones, pero esas son las fundamentales. Les voy a hablar un poquito de eso ahorita. Ahora, ¿cómo ha sido el crecimiento en Cuba? Los convertidos al Islam en estos últimos 4 años son aproximadamente 40.000 registrados. 40.000 registrados. Pero hay otros miles de simpatizantes que están simpatizando con ellos, aunque no estén registrados oficialmente. El trabajo de la Liga Islámica de Cuba, yo lo anoté para no dejar nada de esto fuera. ¿Para qué se creó esa liga? Para dar a conocer a esa religión y a sus ideas, de las cuales voy a hablar ahorita, dentro del pueblo cubano. Y ellos mismos, fíjense, es increíble, ellos mismos lo dicen. Dicen, hay mucha gente en Cuba que quiere pertenecer a alguna religión. Hay mucha gente en Cuba que tiene hambre de una religión. Este es el momento para nosotros aprovechar, dicen ellos. Pero los muchos líderes en Cuba están pensando, no, cuando empiecen a venir los predicadores de aquí, de allá, va a ser el tiempo para Cuba. Nos pasó un poco parecido a lo que sucede allí en las escrituras, cuando los discípulos estaban diciendo, aún faltan 4 meses para la siega. Pero Jesús está diciendo, no, el tiempo de la siega es ahora. El tiempo de la siega en Cuba es ahora. Adviértele a la gente del peligro, porque ellos sí trabajan y saben convencer. Mira, cuando le prediques a un musulmán, si no estás bien empapado no le vas a convencer. Porque solamente con eso, Cristo te ama, Cristo murió por ti en la cruz. Eso no le convence. Allá en Europa, los europeos también son ingenuos. Cristo te ama, Cristo murió por ti en la cruz. Ellos van a la iglesia, comen la comida, porque en las iglesias buscan comida para repartir a la vez que predican el evangelio. Se comen la comida, aprenden el idioma y después a cortar cabeza. Y la población de ellos en Europa ha crecido muy rápido, porque en Europa los europeos tienen un hijo. El que más tiene 2 hijos, y sin embargo ellos
tienen una plaga, porque sabían ustedes que las mujeres dentro del Islam están concebidas como máquinas de fabricar hijos. Entonces, las europeas que se están convirtiendo al Islam, se están convirtiendo en máquinas para reproducir hijos. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen un plan. Y lo dicen abiertamente. Nosotros vamos a islamizar el mundo. Y por eso se está multiplicando a una velocidad extraordinaria. Pero no es casualidad, porque es que el ejército del anticristo va a venir precisamente de allí. Es mucha información. Ahora, ¿cuáles son, según la entrevista que este hombre mismo dio a la prensa, cuáles son las metas? Pues anunciar esta religión al pueblo cubano para que se convierta. Agrupar a la mayoría de la comunidad islámica de Cuba. Representarla en los foros nacionales e internacionales. Miren, eso que aparece ahí es muy inocente. Porque ellos nunca dicen lo que hay detrás del telón. No, nosotros estamos aquí, nos reunimos, nos agrupamos y damos foros. No, esa es aparentemente la meta, pero hay una meta escondida. Así le dijo ese musulmán al cristiano que le predicaba en Cuba, le decía, tú da gracias, dice, agradece que todavía tu cabeza está sobre tus hombros, porque tú vives en este país. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque tú vives en este país. Porque todavía aquí nosotros no tenemos todavía, no somos la cantidad suficiente. Pero normalmente ellos, cuando sobrepasan cierto por ciento dentro de la población, empiezan a imponer la Sharia. Y la Sharia es la ley de ellos. Es la ley por la cual se rigen. Miren, la Sharia contempla incluso qué es lo que hay que comer. Porque si no, eres un infiel. Ellos allí contemplan, son todas las leyes que están dentro del Corán y toda la tradición, ellos la empiezan a imponer a través de la Sharia. Hay lugares en Europa, que por ejemplo, en la misma Francia, que parece que estás viviendo en un lugar por allá, lejos de Europa. No se puede entrar allí si las mujeres no andan con todas tapadas, porque eso va a exigir de las mujeres que anden todas tapadas, que no tienen ni voz ni voto. Las mujeres son un cero a la izquierda solamente para procrear. ¿Entienden? Han tomado mucha fuerza en Europa. Hay lugares, y eso lo digo, en Suecia por ejemplo, hay lugares, comunidades enteras, cuando usted mira, no ve suecos. Hay allí ciudades enteras, cuando usted mira, lo que usted ve son solamente musulmanes. Y las mujeres en Europa están adoptando esa religión, la están aceptando y ellas se están sometiendo a lo mismo. Entonces, el registro legal tiene su registro legal y jurídicamente reconocida en el registro de asociaciones bajo la resolución, y digo esto y me tomo el trabajo de decirlo, para que después nadie me acuse de que yo estoy inventando. No digo ustedes, pero alguien. En el registro de asociaciones, bajo la resolución 89 del 2007, aunque, dice él, aunque ya trabajábamos desde el 2002, quiere decir que hace rato que estaban dentro de Cuba. Mezquitas, construcción de 2 grandes mezquitas en Cuba que serán financiadas por Turquía y Arabia Saudí y crecen con mucha rapidez. Denominaciones evangélicas, le decía yo que en 50 años no han crecido tanto. Sin embargo, ellos sí han crecido. Y yo quisiera, antes de darle un poquito, yo quiero irlo balanceando, porque como les decía, a mí no me gusta centrarme en el enemigo. Hay en la Biblia de ustedes, yo les recomiendo que ustedes tengan hambre. Miren, que ustedes, una de las prácticas que contemplan
ellos es el ayuno. Ayunan de una manera tremenda. La oración. Yo recuerdo en la escuela, allá en Suecia, cuando la compañera mía me decía, cuídame aquí las cosas, que voy un momentico a entrar a un cuartico, que nosotros teníamos cuartos de computación y podíamos usarlo. Voy a meterme en el cuarto a orar. Oran varias veces al día. Ayunan. Leen las escrituras. Irónicamente nos llaman a nosotros, a los judíos y a los cristianos, el pueblo del libro. Aparece en el Corán así. Dice que nosotros somos el pueblo del libro. Y muchos que tienen el libro, la Santa Escritura, no se saben ningún versículo. O no pueden hacer un estudio de ningún libro. Pues mire, yo le recomiendo, léase el libro de Esther. A ver si y pídale a Dios a ver si se puede identificar con Esther. Con la actitud que tuvo Esther hacia su pueblo Israel. Y para que usted también pueda a través de ese libro percibir cuál es la diferencia entre el espíritu que movió a Esther y a su tío y el espíritu que movió a Amán. ¿Cuál era el espíritu que movió a Amán? A arrancarle la cabeza a los judíos. A los cristianos no, porque no existían entonces. Pero ese es el mismo espíritu que se está moviendo hoy. Arrancarle la cabeza a los infieles. A todos o se convierten o les arranco la cabeza. Ese es el mismo espíritu. Y no sé, acá yo tengo un gráfico. Si me da tiempo lo doy, si no, no. Pero allí yo recogí por años toda la historia del ISIS, porque he preguntado acá en Cuba, ¿sabes lo que es el ISIS? A cristianos, la mayoría de las veces no saben qué cosa es. ¿Has oído hablar del ISIS? No, no sé. ¿Del Estado Islámico? No, no sé. Sin embargo, es el evento que más está revolucionando el mundo en estos momentos. Empezó una gran afluencia de islamistas a Europa. Y ellos van y están yendo a Europa con un propósito. Es allí en Europa, que es donde están teniendo acogida. Allí en Europa, afianzar su guerra contra los cristianos y contra los judíos. Y el ejército del anticristo se va a nutrir de ellos. No importa que el anticristo esté en Europa, el ejército que va a tener viene del Medio Oriente. Y por eso ellos están yéndose al Medio Oriente, son hombres de guerra. Aunque los medios te hacen creer que son personas que están huyendo, pobrecitos, de la guerra. Entonces, ¿recuerdan ustedes la historia de Abraham y Sara? Cómo Abraham y Sara decidieron, Dios le había dado la promesa de un hijo. Ese hijo después supimos que fue Isaac, pero ellos mismos no sabían, y entonces Sara le dice, no, llégate a mi criada, seguramente que eso es lo que quiere Dios, y de allí nace un hijo que se llamaba Ismael, y de ahí salen los ismaelitas, los árabes. Ellos también están contados dentro de la fracción de musulmanes, fundamentalmente dentro de los chiitas. Y que se hicieron durante muchos años enemigos de los judíos hasta la actualidad. Entonces, los musulmanes se dividen en chiitas y sunitas. Así rapidito, yo no voy a entrar en toda esa telaraña. Yo lo que sí quiero hablarles un poquito para que por lo menos se queden con la información y cuando ustedes oigan la próxima vez puedan entender algo de las noticias.
Cuando Mohammed, que le llaman en español Mahoma, fundó esa religión, mucho después del cristianismo, que fue allá por los años 500 y tanto. Cuando él fundó su religión, después de su muerte, los musulmanes de aquella época consideraron que los sucesores de Mahoma tenían que ser de la línea familiar. Y así fue. Pero después, con el tiempo, surgió una fracción dentro de ellos que dijeron, no estamos de acuerdo con eso. Esos pasan a ser la minoría a nivel mundial. Son los chiitas. Pero la mayoría de ellos se llaman sunitas. Y los sunitas y los chiitas, aunque se diferencian en puntos principales, como que, por ejemplo, los chiitas, además de Allah, que es Dios, y Mohammed, o Mahoma, que es su profeta, pues ellos también contemplan muy fuerte la autoridad del califa, de otras personas, de los líderes religiosos. Entonces, el califa, al igual que la Iglesia Católica, tiene dos poderes. Tiene el poder político y tiene el poder religioso. Lo mismo la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando hace esto, está anunciando dos poderes. El político está diciendo que la Iglesia Católica tiene dos poderes, el político y también el religioso. Por lo tanto, son autoridad. Y la diferencia entre chiitas y sunitas, los chiitas son la minoría, la gran mayoría son los sunitas. Y los chiitas, ellos creen que sí, que se debe poner la autoridad del califa junto con la de Mohammed, etc. Por eso hay contradicciones entre ellos. Pero en lo que sí nos discrepan es en que hay que arrancarle la cabeza a ustedes, a mí y a los judíos. Y yo decía que hace 2 años, en el 14, en el 13, cuando yo estaba en Finlandia y vino un amigo judío que es cristiano, que vive en Israel. Él vino a predicar en Finlandia y él, allí yo descubrí 2 textos, y como me interesa más dar la verdad de las escrituras, pues yo quiero ver dónde yo copié esos 2 textos. No importa, yo los tengo en la Biblia, pero ya aquí los tengo juntos. Mírenla aquí. Yo le decía que en la Biblia había la ONU. En la Biblia había la ONU. Es importante que nosotros veamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso, para que sepamos también qué actitud tener y cómo orar en este tiempo. Miren este texto. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Ustedes sabían que las Naciones Unidas se reúnen, los mensajeros de las naciones se reúnen en la ONU, Organización de Naciones Unidas, o también se le llama a veces Naciones Unidas. Ellos se reúnen allí y casi siempre un punto que no falta en esas reuniones es el conflicto del Medio Oriente. Y siempre están hablando, y yo les quiero hablar de ese conflicto. Ese conflicto, si yo lo fuera a sintetizar, se reduce en que los islamistas no quieren que Israel exista, ni como nación ni como nada. Las Naciones Unidas tratan de buscar alternativas, supuestamente para que vivan en paz.
unos con otros. Por eso es la palabra paz y seguridad mundial. Entonces, la estrategia de las Naciones Unidas, lo que se propone siempre es coger a Israel, que actualmente es una franja pequeñita, y dividir a Jerusalén de arriba abajo. Y darle una parte a los islamistas y darle otra parte a los judíos. O sea, que se aprieten más todavía. Es como sería como dividir a Cuba de oriente a occidente, y entonces en una mitad van a vivir los enemigos de Cuba y en la otra mitad el pueblo cubano. Imagínenselo así, porque a lo mejor les toca mejor. ¿Entiende? ¿Quién soporta eso? ¿Quién lo quiere? Bueno, pues Israel, o la tierra de Canaán, el que conoce la escritura sabe que la tierra de Canaán, Dios se la dio al pueblo de Israel. Incluso mandó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Esa tierra era Canaán. Entonces la tierra de Canaán o Israel se la dio Dios a los judíos. Si les gusta a la gente o no les guste. Y allí se va a sentar el Mesías. El Mesías se va a sentar allí. El Mesías se va a sentar allí durante el milenio. Satanás lo sabe y quiere gobernar allí. Porque ¿qué dijo él? Cuando mira la escritura también ve que Satanás dijo que él se iba a sentar en el trono de Dios, como si fuera Dios. Y por lo tanto él quiere sentarse allí, en el propio Israel, en la tierra, para gobernar desde allí. Y todas las guerras que han habido siempre en el Medio Oriente es disputándose a Jerusalén. Bueno, las Naciones Unidas han propuesto algo fabuloso para las naciones. Es una confabulación. Es dividir a Israel por Jerusalén, el centro, sí, de arriba abajo, y entonces le vamos a dar la mitad a los palestinos. Palestina, miren, la tierra de Palestina no existe. ¿Por qué creen ustedes que es el conflicto? Porque se quiere crear esa nación. No digan más Palestina, porque no existe. Hay cánticos en muchas iglesias que dicen la tierra de Palestina. Todavía no se ha creado la tierra de Palestina. Jesús no caminó por Palestina. La Biblia dice que Jesús caminó por Jerusalén. Los musulmanes dicen que Jerusalén le pertenece. Qué raro que le pertenezca. El Corán no menciona ni una sola vez a Jerusalén. Pero la Biblia, después del nombre de Dios, el nombre que más menciona es Jerusalén. Jerusalén. Lloraban los judíos fuera de Jerusalén. Oraban mirando a Jerusalén. Para ellos, Jerusalén es parte de ellos mismos. Debiera ser para nosotros un profundo sentir de amor por Jerusalén. Aleluya. Porque esa es la ciudad del gran rey, donde él se va a sentar, dice, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, en Jerusalén. La Biblia describe muy bien a Jerusalén desde hace miles de años atrás, incluso su posición geográfica. Cuando leen las escrituras decía, y a Jesús le era necesario, ¿qué dice? Subir. Pero ¿qué dice? Subir a Jerusalén. Pero si ustedes van a Jerusalén, ven que está en una montaña. Que bien y exacto describen los judíos a Jerusalén. Sin embargo, los musulmanes no. Porque nunca fue ni será de ellos. Aleluya. Oh, cómo me quisieran arrancar la cabeza si me oyen diciendo eso. Porque sí, no se rían, se lo digo muy serio. Porque eso para ellos les llena de enojo grande, crujen los dientes. Porque para ellos Jerusalén y todo el Consejo de las Naciones y lo que ellos están luchando en el Consejo de las Naciones es para que le dejen, formen un estado que se llame Palestina en Jerusalén. ¿Entienden ahora? Ese estado no existe, pero está luchando por formarlo. Y se llama el Estado de Palestina. Si no existe, ¿qué Palestina? Si no, no hubiera guerra, no hubiera conflicto. Y los árabes quieren eso.
borrar a Israel del mapa, como dijo Ahmadinejad. A Israel tenemos que borrarla del mapa. Entonces, dicho sea de paso, Irán es uno de los países chiitas, pero tiene tremenda influencia y apoya todo lo que sea movimiento islamista contra Israel. Porque al igual que los saduceos y los fariseos que tenían los saduceos no creían que había resurrección, los fariseos sí. Sin embargo, a la hora de unirse contra Jesús, se unieron. Entonces, mira lo que dice. Yo a propósito no les estoy leyendo el versículo anterior. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? ¿Qué se responderán a aquellos que han sido enviados por la ONU, que se los quieren meter a Israel allí como inspectores de la ONU? ¿Qué se le responderán a los enviados de las naciones que se reúnen en las Naciones Unidas para confabularse contra Israel? Le han querido quitar hasta el muro de los lamentos, el muro donde está el templo de su Dios, que es lo único que les ha quedado, porque el muro fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ese muro se lo han querido desquitar la UNESCO. Lo que pasa es que se pararon firme y dijeron, nos tienen que matar a todos. ¿Entienden? Porque ellos a través de consejos y consensos y reuniones se ponen de parte de los enemigos de Israel. Y aquí Dios dice, ¿y qué se responderá? ¿Qué les responderás tú, Hijo de Dios? ¿Qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová, Yahweh, Elohim, como quiera que le llames a ese Dios, el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, que Jehová, Yahweh, fundó a Sión. Sión es Jerusalén. ¿Quién la fundó? Jehová la fundó. Fundó a Sión y a ella, ¿a quién es ella? Sión. A Sión se acogerán los afligidos de su pueblo. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, Él es su autor, y a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Fíjense si eso es así. Que todos los judíos que están siendo perseguidos en Europa y en otras partes del mundo, que no encuentran seguridad en ningún lugar, están regresando. ¿A dónde? A Sión. Están regresando a su nación y allí es donde están encontrando protección. No les leí el versículo, después les digo la cita, no les leí a propósito el versículo anterior, porque miren lo que le dicen a Palestina, Filistina, Filistín, que es la misma palabra para los enemigos de Israel que quieren fundar una nación quitándole la tierra a Israel. Aúlla, como hacen así, aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. Te lo digo porque a lo mejor, si no sabes, puede ser que sea de los que levante la mano para que se funda el Estado palestino. Pero sin embargo, Dios no lo aprueba. Dice que no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué? ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Isaías 14, versículos del 31 al 32. Isaías 14, 31 y 32. Pero este otro versículo lo dice todavía más claro. Jehová, no ninguna otra nación, no ningún otro país, no ninguna otra persona, no ninguna otra autoridad. Jehová hace
nulo. Nulo viene de la palabra nol y nol es cero. Jehová hace nulo el consejo de ¿qué? De las naciones. De las naciones. Ahí está la palabra bien. Y en las noticias muchas veces dicen consejo de las naciones y no nos damos cuenta que está en la Biblia. Dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones, lo que es lo mismo, ONU. Él lo hace nulo. Planeen, hagan lo que hagan en secreto, yo voy a hacer mi voluntad. Él hace nulo el consejo de las naciones. Por eso debemos orar, Señor, oramos para que se haga nulo el consejo de las naciones. Porque esa es la voluntad de Dios. Ay, no, Señor, bendice a los palestinos. Haz nulo, haz oraciones concretas. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Esa es su voluntad, pues ora eso. Señor, haz nulo el consejo de las naciones. Señor, mira esa decisión que tomó el consejo de las naciones contra Israel. Hazlo nulo. Señor, ¿entienden? A orar de una manera un poquito diferente. Y frustra las maquinaciones de los pueblos. El gran antisemitismo que hay en el mundo ahora, que viene, es una fuerza espiritual que se mueve en todos los pueblos. No seamos ingenuos. En todos los pueblos hay un movimiento contra los judíos en la actualidad. Y hay algunos que abiertamente, poco inteligentemente han dicho, yo maldigo a Israel desde lo más profundo de mi ser. Pero hay otros que se reservan, no dicen eso. Aunque de todas maneras están movidos por algún espíritu antisemita. Pero hay algunos que han sido, han caído, ¿cómo decir? Han manifestado abiertamente lo que hay en su corazón. De una manera muy abierta. Pero cualquier tipo de antisemitismo no es el plan de Dios. Cualquier tipo de ataque a los judíos no es el plan de Dios. De hecho, antes de salir, antes de viajar, estaba viendo una noticia que estaba ocurriendo un gran derramamiento del Espíritu Santo. Empezaba a ocurrir sobre los judíos ortodoxos. Y cayó el Espíritu Santo sobre aproximadamente 5,000 judíos ortodoxos. Y se convirtieron a Jesús. Porque miren, está muy cerca el momento. Está muy cerca el momento en que va a venir el tiempo de la tribulación. Y van a ser precisamente los judíos quienes van a predicar al Mesías de Israel. Y dice que toda la nación de Israel le va a estar esperando por causa de la prédica de estos hijos de Dios. Entonces, la segunda cita que les di, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos, está en el Salmo 33, versículo 10. Y esos pueblos que ustedes dicen, bueno, ¿y quiénes son esos pueblos? Bueno, de manera general, uno de los propósitos del Mesías viniendo en la tribulación va a ser darle el castigo que las naciones se merecen por actuar contra su pueblo y contra su tierra. Y dice la Escritura que les va a castigar por haber dividido la tierra. Y esos allí entran el ejército del anticristo, como les mencionaba, Gog, príncipe de Mesec, Tubal, Persia, que es Irán, Cus y Fut, Gomer, Togarma. Dice que vendrán desde los confines del norte. Hay más. Eso lo pueden encontrar ¿dónde? Ezequiel 34 y Ezequiel 39. Es un capítulo que me llena de alegría porque me permite ver la victoria contundente de Dios sobre todos los enemigos de Israel. Ahora miren.
lo que en el mundo actual ahora está teniendo una fuerza tremenda. Por supuesto el islamismo, pero cuando ustedes oigan palabras como ISIS, EI o Estado Islámico, todas esas palabras hablan de lo mismo. Oh Señor. Más o menos así. Por ejemplo, ISI, Islamic State of Iraq, Estado Islámico de Irak, sin la S al final. Pero ISIS es más, se le agrega Siria, o sea, Estado Islámico. Las siglas en inglés, que significa Estado Islámico, lo que pasa que el orden es Islamic State, que es Estado, of Iraq and Syria. Estado Islámico de Irak y Siria. EI son los nombres más últimos que se les ha dado. Estado Islámico, ¿sí? Reconocido como un Estado. Estado Islámico o ISIS o Estado Islámico, que oficialmente vino en el 2014 a denominarse ellos mismos como Estado Islámico y a tomar autoridad. Ellos están invadiendo y tienen un plan de invadir a todas las naciones y han comenzado por Europa. Miren, en Europa, porque muchos sé que no tienen información de esto y he preguntado, ¿ustedes saben lo que está ocurriendo en Europa en este sentido? Me dicen, no. En Europa ha habido una gran, vamos a decir, como una gran afluencia de un público muy especial emigrando. Les tratan de emigrantes que vienen de Siria, huyendo de la guerra en Siria. Y en realidad no son tales emigrantes, son hombres de guerra que van solos, van sin sus esposas, van sin niños, sin nada. Son hombres jóvenes en edad de servicio militar, por ejemplo en Cuba, son hombres jóvenes, fornidos, bien preparados, que están yendo a refugiarse en Europa y que Europa le está dando acogida y que en la medida en que van siendo muchos, ellos empiezan a implantar allí la Sharia, porque es un plan de Satanás rápido para islamizar el mundo. Y no es que van a llegar a Latinoamérica, ya ellos están, porque a través de esto han podido conocer que incluso que están en Cuba. Lo que pasa es que la meta de ellos, a través de la construcción de esos templos, de esas mezquitas, es alcanzar la mayor de personas en Cuba posible. Jóvenes, mujeres, hombres, que les apoyen en eso. Aquí tengo las fechas, por si les interesa, alguno después las quiere copiar. Yo sé que acá es un poquito difícil conseguir alguna información. Yo no tengo fotocopiadora, pero traté de hacer lo más que pudiera, porque acá no tengo fotocopiadora. La información de cómo fue que surgió el Estado Islámico, más o menos en qué año, cómo fue que ha ido cambiando, cuál es su líder principal y cosas así por el estilo, para que cuando oigan en las noticias sepan de qué es que se está hablando. De aquí voy a hacer referencia a una cosa interesante. El ISIS, que se llama Estado Islámico de Irak y Siria, también se le llama Estado Islámico de Irak o Levante. Mira, Levante, es muy difícil encontrar esa información, porque cuando buscas en internet Levante, te sale Mediterráneo. Pero ¿sabías tú que Levante es toda esa área donde está también Israel? ¿Qué quiere decir? Que ellos lo tienen contemplado como el Estado Islámico
que va a gobernar sobre Israel también. ¿Entienden? Y cuando ellos empezaron a venir a Europa, y yo empecé a ver la manera extraña en que los gobernantes le recibieron con las puertas abiertas, porque eso nunca es así. El que conoce las leyes migratorias sabe que no te reciben así a los inmigrantes. Vengan, vengan. Te hacen una investigación, quién tú eres, por qué llegaste aquí, por qué vía llegaste, cómo entraste, y te investigan antes de que te den permiso de tener residencia en ese país. Y después que tienes residencia, tienes algunos derechos, porque los derechos plenos los vienes a adquirir cuando seas ciudadano de ese país, que entonces tienes pasaporte y todo lo demás. Y a mí me llamó mucho la atención que los países de Europa dijeron, vengan, 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 les recibimos. Y no solamente eso, le empezamos a decir a los ciudadanos, denle en trabajo, recíbanlos en sus casas. Y algunos de estos líderes, de muchos representantes del gobierno, empezaron a decir, mira, yo doy mi casa. Yo doy mi casa. Es una manera de decirle al ciudadano, síganme, hagan igual que yo. Y los ciudadanos, como no tienen información, ay sí, pobrecitos, vienen de la guerra. Y yo entonces dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué cosa tan rara? ¿Quiénes son ellos, Señor? ¿Quiénes son? ¿Por qué se les ha recibido así? Yo no soy tan ingenua como para creerme eso. De que son gente de guerra, que vienen de la guerra huyendo. Porque un niñito se ahogó en el mar tratando de llegar a Turquía para de ahí llegar a Europa. Y no. ¿Quiénes son? Y me fui a acostar así pensando en las noticias y pensando en eso. Señor, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Y cuando ya estaba en cama, tengo así una visión de 3 encapuchados con sus trajes negros, de una manera muy violenta y sádica y muy enojados. Yo no veía sus caras porque estaban encapuchados, vestidos de negro, como se visten los del ISIS, inclinados sobre el piso, como 3 de ellos acuchillando a alguien en el piso. Y cuando el Señor me permitió ver quién era el que estaba siendo acuchillado en el piso, era Jesucristo. Y a través de esa visión, el Señor me hizo ver algo. Ellos están y vinieron a Europa a refugiarse con una misión muy específica contra Jesucristo, contra el pueblo de Dios. ¿Y quiénes son el pueblo de Dios? ¿Quiénes son los pueblos del Mesías? El Mesías de Israel, a quien Israel va a reconocer. Ese Mesías que ellos están acuchillando ahí representa a los judíos y a los cristianos. Y ya ellos han empezado a hacer cosas contra los cristianos, pero las van a llevar a cabo de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más poderosa, en la medida en que le den las posibilidades. Porque miren, ellos llegan a un lugar y mientras sean poquitos, se suman a la mayoría. Porque tienen paciencia, pero paren como curieles. Y además hay muchos que se han ya convertido y que europeos también, y están con ellos. Pero ellos tienen como meta, como yo les decía, implantar la Sharia o la ley musulmana, que contempla muchas cosas, el aspecto político, el aspecto religioso. Por ejemplo, en Suecia, en los supermercados, es obligatorio. Ya eso fue algo que tuvieron que aprobar porque ellos lo exigieron. En Suecia es obligatorio que en las vitrinas donde están los alimentos haya una parte separada solo para alimentos halal. O sea, alimentos que son promovidos por ellos. Y que cuando se elaboran, mientras se elaboran, se van orando. Y una última cosa voy a decir antes de terminar. Porque esto sí también, no solo cristianos, las personas no lo saben. Dentro de los musulmanes, ellos tienen también prácticas de brujerías.
ellos hacen hechizos. Y en esos hechizos, ellos escogen, por ejemplo, a un cristiano de blanco o a cualquier persona que ellos escojan y la empiezan a maldecir. Y empiezan con una invocación a Hasatán, con una invocación a Satanás y maldiciendo fuerte a esa persona. Y usan una serie de cosas. Yo no puedo hablar sobre eso hoy porque no me da tiempo, pero usan algunas cosas que ellos usan en esos rituales que son como parte de el hipnotismo y todo lo demás, y ellos pueden lograr hacer que incluso a una persona a distancia le digan, por ejemplo, María, yo quiero que vengas acá. Y claro, como la persona no sabe nada y está bajo la influencia de Satanás, pues hacen muchas de las cosas que ellos dicen. Nosotros tenemos una protección especial, que es a nuestro Dios, y el Señor nos manda a ser sobrios. El Señor nos manda a ser sobrios y velad, no borrachos como los demás que no entienden lo que pasa alrededor. Nosotros tenemos al Dios de Israel dentro y debemos mantenernos al tanto de todo lo que está pasando y saber que Dios ha prometido la derrota de todas esas naciones, y también que nosotros debemos tener los ojos alerta para que no nos traguemos el cuento de que los islamistas son ahí simplemente personas que pertenecen a otra religión. Ellos tienen una meta bien concreta contra el pueblo de Dios. Y mira, ¿sabes por qué? Porque ellos dicen, nosotros cristianos estamos esperando a Jesús, los judíos están esperando al Mesías de Israel, la nueva era está esperando a Maitreya y ellos están esperando al Mahdi. Y todo eso apunta a una sola persona, al anticristo. Entonces, como ellos están esperando al Mahdi, ellos dicen, el Mahdi no viene por causa de que hay tantos infieles. Hay que empezar a hacer que ellos se conviertan a través de nuestra religión o les cortamos la cabeza para que el Mahdi venga. Y yo, Señor, deseo y oro junto con mis hermanos que tú en tu misericordia continúes abriéndonos los ojos, que tú nos guardes de todo mal, Señor, y que tú nos ayudes a aprovechar el tiempo para predicar las escrituras, para, Señor, dar el maná escondido a aquellos, Señor, que lo están necesitando. Te pedimos, Señor, que no perdamos el tiempo y que nos podamos centrar, Señor, en los planes tuyos que están muy pronto a empezar a dárseles cumplimientos, Padres, en cuanto a que al momento en que sea establecida la semana 70 de la profecía. Padres, te damos gracias por este tiempo. Oramos, Señor, por esta congregación, que tú les guardes del mal, que tú les des una visión clara, Señor, para alcanzar a las personas en este lugar y en otro lugar cerca, Señor. Aleluya. Bendice a nuestra nación, guárdala, Señor. Cambia los corazones y permite que haya un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra nación, en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, Padre. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre que es sobre todo nombre, nos anuncian en esta hora, anunciamos que nosotros nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. Y tú has prometido, Señor, proteger a tu pueblo. Danos vida, Señor, para seguir anunciando las verdades y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hemos querido darle buen tiempo porque era un tema bastante intenso. Y por eso hemos estado quietos aquí escuchando todo lo que el Señor nos estaba hablando. Así que ya usted sabe, no se trata de
de que odiemos a las personas, sino que odiamos esa religión satánica. Porque es así, una religión diabólica y satánica. Y vamos a prepararnos también para cuando esta hora comience a incrementarse aquí en Cuba, esta ola, nosotros podamos tener una respuesta bíblica, no ingenua, sino bien preparado para poder llevar este mensaje aún a personas que puedan irse involucrando progresivamente con este nivel de satanismo que está disfrazado dentro del Islam. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana para terminar este tiempo que hemos tenido en la presencia del Señor. Recordemos mantenernos en oración, porque cosas grandes el Señor ha estado anunciando y declarando, y creemos que así van a estar siendo hechas. Por acá anuncian los ministerios femeniles que hay un ayuno para el sábado, y los levitas que el plan del devocional y los cultos del demás ya están planificados y están puestos en el mural. Así que todos los hermanos que tienen que ver, los ministerios femeniles, okay. Todos los hermanos que tienen que ver con el demás ya saben entonces que tienen allí su participación colocada en el final en el mural que tiene que ver con este ministerio. Hermana María, acérquese aquí, vamos a hacer una oración por usted, porque sabemos que muy prontamente ya no vas a estar acá en medio nuestro, pero sí queremos orar por ti para que Dios te bendiga de una manera poderosa y especial a donde quiera que Él te lleve, y sobre todo te esté guardando y te esté protegiendo. Hablar estos temas, mire, para nosotros que estamos aquí quizás resulta algo simple y sencillo, porque hasta el momento esto no representa una amenaza potencial o directa, mejor dicho, para nuestras vidas, pero ella se mueve aún a otras naciones, y en otras naciones esto tiene mucha más fuerza y se pueden tomar incluso estas represalias contra ella, porque estos videos suben a internet y lo empiezan a ver no solamente personas como nosotros que lo aceptamos y decimos cierto, lo ven aún personas islamistas. Usted ha oído estas noticias que ellos les da igual, de hecho es un honor y una honra y una gloria ponerse bomba debajo de la ropa, ir a un lugar y estallarse en pedazos, porque para ellos eso es darle una gloria al Dios que ellos prediquen, a ese Dios falso en el cual ellos creen, y es una entrada directa al paraíso. Así que ya usted sabe, por eso queremos orar para que Dios le proteja, porque este video va a subir y yo sé que esto empieza a correr y a correr y a correr, y también lo van a ver personas que por supuesto van allí a tratar quizás en algún momento de tomar algunas represalias y cuantas cosas. Estemos orando para que Dios la proteja. Extendemos nuestras manos y oramos por ti, María. Padre, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, estamos orando por tu sierva María en este momento. En el nombre de Jesús, al extender nuestras manos sobre ella y al imponer mis manos, creo que una protección muy especial cae sobre tu hija. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, ocúltale, Señor, de toda maquinación de Satanás, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, te pido ahora, Señor, que cuando el enemigo esté buscando su rastro no le pueda encontrar, sino que tú le escondas y le protejas en el nombre de Jesús. Hazle invisible delante de las hordas del mal, y te pido, Señor, que su boca pueda ser abierta y ella pueda profetizar y declarar para este tiempo todo el consejo, de tu voluntad, y te ruego que toda la revelación de tu palabra le pueda continuar, Señor, allí ministrando, de manera que ella pueda declarar a toda nación donde se mueva, Señor, todo el consejo tuyo, y multitudes de vidas sean tocadas y ministradas a través de lo que tú les estás hablando en este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, los ángeles tuyos acampen alrededor de tu hija para defenderle y librarle igualmente de todo mal. Cúbrele con tu sangre, Señor, y el manto y la protección del Espíritu de gracia esté sobre ella, y de la manera que libraste a Elías el profeta cuando fue movido a diferentes lugares, aun cuando aquella reina Jezabel procuró su cabeza, pero tú la libraste porque estaba en tu plan y tu diseño. Así sea tu hija librada de toda maquinación del mal, sea guardada, protegida y cubierta bajo el amparo y la sombra de tus alas. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora yo he declarado esta palabra sobre tu hija, creyendo firmemente lo que establece la Escritura, creyendo que se hace cierto, es verídico, es real, y hoy es sobre ella. En el nombre poderoso de Jesús, le bendecimos y bendecimos, Señor, aún las audiencias futuras que estarán escuchando la administración de estos mensajes, sea a través de los vídeos de internet o sea a través, Señor, de exposiciones a nivel personal. En el nombre de Jesús,
Gracias por este tiempo que nos has regalado en esta mañana. Gracias por este servicio dominical. Oramos en el nombre de Jesús que las palabras que hemos asimilado permanezcan en nuestro corazón y que apropiándonos de ellas podamos entonces predicar el Evangelio en la hora de Cuba que ya es, Señor. Permítenos alcanzar multitud de vidas sedientas y hambrientas que están con gran necesidad. No nos dejes dormir en el sueño de la muerte espiritual. No dejes que nuestra fe caiga. No dejes que nuestro nivel de oración, que nuestro compromiso contigo mengue. Queremos cada día crecer más todavía en fe. Queremos cada día más crecer en oración, crecer en el conocimiento y la revelación de tu palabra. En esta hora, Señor, bendigo toda la iglesia presente en este lugar y oro para que les conceda, sí, Señor, espíritu de revelación en aquel que fue crucificado y que se levantó de entre los muertos. En el nombre de Jesús, gracias por este día que tú nos has concedido, Señor. Te decimos amén y amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Cielo, no corte. Solo un segundo. Oh, perdonadme. El que les voy a robar un minuto más, porque ahora el Señor trajo algo a mi mente, por si alguno duda de que lo que yo les digo es verdad, de que quieren la cabeza suya y la de los judíos. Mohamed o Mahoma, que es el denominado profeta de ellos, de hecho ellos dicen Allahu Akbar antes de matar a una persona, y con eso están queriendo decir hay uno solo, un grande, que es Alá, y dice que su profeta solamente es Mohamed. Mohamed, el fundador de la religión, se sentó un día con su esposa, una niñita de 12 años. Por eso entienden ahora por qué casi todos ellos son pedófilos. Porque se casan con niñas. Entonces, se sentó él con su esposa de 12 años todo un día a ver cómo mataban 800 judíos de una tribu, que la mataron completa. Primeramente les obligaron a abrir, eso fue en la ciudad de Medina, les obligaron, cerca de la Meca, les obligaron a abrir sus propias tumbas, y después que los mataron, él se complacía en ver cómo les iba degollando y cortando la cabeza. Y si miran en Apocalipsis, miren qué tipo de muerte habrá para los que mueran durante la gran tribulación, si no van a ser gente degolladas. Entonces, ¿por qué si hoy es un mundo de ametralladoras? ¿Por qué degolladas? Porque es del ejército este. Y cuando él se mataron todas aquellas mujeres, a las esposas que quedaban viudas y a las mujeres que quedaran, excepto una, la más bonita, que él la tomó para sí también, a las otras las escogieron a todas y las empezaron a usar como esclavas sexuales. Y eso es lo que es en síntesis esa religión. La mujer no vale nada, y los judíos y los cristianos son cerdos y perros, y a todos hay que matarlos. Ya saben entonces, una iglesia que ha aprendido más de la palabra del Señor dice: yo formo parte del ejército de Dios, y en el ejército de Dios no hay perdedores. Y denle un aplauso a su nombre y a su gloria. Aleluya.